Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Está ahí? Amén. Si no traen Biblia, no se preocupen, ahí en las pantallas también va a aparecer el pasaje. Pero miren, hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Dice, acercándoos, ¿a quién? A Él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, a manera de introducción a este pasaje, vamos a ver un poquito acerca del contexto en el cual se está desarrollando esta carta. Te vas a dar cuenta que cuando empiezas a estudiar lo que estaba sucediendo justo en esos momentos, todas las palabras que Pedro escribe en su carta pueden tomar una profundidad y una intensidad mucho más alta. Te voy a contar un poquito acerca del contexto. Primera de Pedro se escribió aproximadamente 64 años después de Cristo. En este momento, Roma estaba empezando a incendiarse, pero con una magnitud extrema y a una rapidez también impresionante. Este incendio, según algunos historiadores, ¿verdad?, duró aproximadamente 3 días y 3 noches. Y el responsable, ¿verdad?, de este incendio no fue un desastre natural, no fue algo que se dio de la noche a la mañana, fue algo que inició el emperador romano Nerón. Nerón decidió quemar todas las casas. El emperador Nerón decía que la clase baja no era necesaria dentro de un imperio tan grande y lleno de tanta fuerza, y él mandó un edicto, una orden para que los soldados romanos empezaran a incendiar casa por casa, y de esta manera Nerón, desde la torre de Macenas, ¿verdad?, declaró que estaba encantado con la belleza del espectáculo. Él, mientras miraba que todas las casas se quemaban, mientras miraban que las familias se quedaban sin hogares, que corrían de un lugar a otro gritando, Nerón estaba desde su silla, ¿verdad?, contemplando esta belleza y diciendo que era un gran espectáculo. ¿Ustedes se imaginan el corazón de Nerón? Por ahí del segundo día a la mitad del día empezaron obviamente las quejas por parte del pueblo. El pueblo estaba totalmente encolerizado y le empezó a gritar a Nerón. Se empezó a quejar en contra de él, y Nerón, viendo todo este tumulto, ¿verdad?, tuvo que escoger a un culpable en el cual toda la ira del pueblo se tuviera que descargar. Y adivinen quiénes fueron los culpables de este incendio. ¿Quién? Los cristianos. Los cristianos, hermanos, en ese tiempo era un grupo sumamente subyugado, era un grupo totalmente con el yugo del imperio romano sobre sus hombros. El libro de los Hechos menciona que había un hombre que trabajaba en la plata, ¿verdad?, y él le surgió un odio tremendo por los cristianos, porque él vendía ídolos de metales. Y cuando los cristianos empiezan a convertirse, ¿verdad?, hacia Jesucristo, este hombre dejó de tener ganancias. El imperio romano empezó a entrar en una crisis económica bastante fuerte. ¿Y quién tenía la culpa? Los cristianos y su filosofía totalmente errónea. En este tiempo también pasaron algunos eventos sobrenaturales, terremotos, algunas tormentas, incendios. ¿Y quién eran los culpables? Siempre fueron los cristianos. Dentro de este contexto, el historiador romano Cornelio Tácito escribió al respecto, y fíjense muy bien sus líneas. Dice: a los cristianos, dentro de este incendio que se había dado, y cuando los marcaron como culpables, se les hizo objeto de burla.
No solo eso, sino que los sacrificaban. Algunos cristianos los cubrían con pieles de animales para después ser entregados a los perros muertos de hambre, y furiosos que los devoraban. Los crucificaban, se burlaban de ellos, les ponían pieles de animales para después aventarlos con los perros muertos de hambre. Dice también el historiador que otros fueron quemados en la hoguera para servir solamente de espectáculo a este gran Nerón. Tanto fue así que Nerón también ofrece sus jardines impresionantes y hermosos para poder hacer con esto a los cristianos. Y los cristianos, querida iglesia, a fin de escapar de estas muertes horribles, muchos de ellos huyeron de sus hogares buscando refugio en otras partes del mundo. El apóstol Pedro, sabiendo este contexto al cual se estaban enfrentando los cristianos, escribe una carta que es la carta por excelencia en donde está tratando acerca del sufrimiento del cristiano. Ahora yo les pregunto, si hiciéramos un ejercicio y les dijera, a ver, levante la mano todos los que han sufrido en algún momento, yo estoy seguro que todos lo haríamos. A ver, ¿quién ha sufrido en esta vida, hermanos? Amén. Yo creo que seríamos todos. Dices, no, pues yo todavía tengo la vida color de rosas, ¿verdad? Espérate tantito. Si no has sufrido, puede ser que estés sufriendo o es muy probable que en el futuro vayas a encontrarte con el sufrimiento. Y teniendo este contexto en mente, la parte con la cual estaban viviendo los cristianos, vamos otra vez a leer lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. El ánimo de Pedro en esta mañana, el ánimo que Pedro le hace a los creyentes, les dice, acérquense por favor, ¿a quién? A Jesucristo, quien es la piedra viva. Hermanos, lo mejor que un creyente pueda hacer en un tiempo de crisis, lo mejor que un creyente puede hacer en un tiempo de escasez, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, lo mejor que podemos hacer es acercarnos al Señor Jesucristo. Es que algunos tratan de acercarse a otras personas, algunos tratan de acercarse a algún tipo de medicamentos en donde puedan apaciguar a lo mejor la tristeza, la ansiedad que se está sintiendo. Algunos tratan de acercarse hasta los mismos pastores, lo cual pues no es totalmente malo, ¿verdad? El pastor puede ayudarte con una palabra, con algún versículo, pero el creyente, su primer fuente, ¿verdad?, a la cual tiene que acudir es al Señor Jesucristo. Dice su palabra en el Salmo 147:3, si lo buscamos, Salmos 147:3 es hermoso. Salmos 147:3. Dice la palabra, 3, no 13, ahí está. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón, ¿y qué hace? Y venda también sus heridas. ¿Te das cuenta por qué el ánimo que Pedro hace en esta mañana es a que nos acerquemos a Él? Ahora continúa nuestro texto de esta mañana, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándonos a Él, y después hace una característica, una mención que es hermosa, dice que Él es la piedra viva. Ahora, toda esta metáfora a la cual Pedro se está refiriendo, toda esta metáfora a la cual nos vamos a estar desarrollando, nació desde el Evangelio de Mateo capítulo 16, del versículo 18 en adelante, en donde Cristo tiene un juego de palabras con el apóstol Pedro. Es cuando le dice, tú eres Pedro, en pocas palabras Petros, ¿verdad? Piedra chiquita, pero dice, pero sobre esta roca, esta Petra, edificaré mi iglesia. No era Pedro el papa, ¿verdad? O al que se le entrega literalmente los inicios de la iglesia. Ahí Jesucristo estaba totalmente confirmando que Pedro era
la piedra chiquita, pero sobre él iba a ser edificada la iglesia. Y Pedro, dentro de su carta, recuerda esas palabras y utiliza esta metáfora para hablarnos acerca de una construcción que tiene como cimiento la piedra viva y verdadera que es el Señor Jesucristo. Y me encanta que hace la referencia y que diga que Cristo es una piedra viva. Yo cuando estaba estudiando este pasaje me ponía a pensar, ¿cómo es posible que una piedra pueda estar viva? Tú ves una piedra y todas las piedras, la única característica que le podemos dar, aparte de ser fuertes, ¿verdad? Aparte de ser duras, podemos decir que no tienen una vida en su ser o en su existencia. Pero las palabras que Pedro hace, la profundidad a la cual él se refiere es impresionante. Él es la base de la iglesia, pero él es también alguien que está vivo, que no está muerto. Vean lo que dice su palabra en Romanos capítulo 6, versículo 9. Síganme con mucho cuidado. Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios, sabiendo que Cristo, habiendo ¿qué? Resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Amén. ¿Sí están conmigo? Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Juan, capítulo 4, versículo 10. Miren lo que dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Se acuerdan de esta historia? Le dice a la mujer, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua que es viva. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Juan, capítulo 6, versículo 51. Dice la palabra de Dios, yo soy el pan ¿qué? El pan vivo que descendió desde el cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué pasa, hermanos? Vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Evangelio de Juan ahora capítulo 14, versículo 19, ahí a unas páginas al lado. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 19, dice la palabra, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque ¿qué dice? Yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, todas estas metáforas a las cuales Cristo hizo referencia, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que da vida. Hermanos, Jesucristo es la piedra, es el fundamento, pero es un fundamento totalmente vivo. Y dice Pedro, por favor acérquense a aquel que es poderoso y a aquel que está vivo. Pero continuamos en nuestro texto esta mañana, regresamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, y después de dar este inicio tan impresionante, después de la coma dice que esta piedra viva fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. Di conmigo desechada. Fuerte, di desechada. Esta palabra desechada viene del verbo o de la palabra original griega apodokimazo, que literalmente significa, iglesia, síganme con mucho cuidado, significa desechar algo como inservible, después de haberlo examinado. Este verbo quiere decir desechar algo como inservible después de haberlo examinado. Es decir, síganme con mucho cuidado, que las personas que desecharon a Cristo no lo hicieron por ignorancia. Las personas que desecharon a Cristo fueron personas que se dedicaron a indagar a la persona, a la definición y a la vida del Señor Jesucristo meticulosamente, cuidadosamente. Pero como el concepto de Cristo, escúchenme bien,
no cuadraba con su concepto humano, con el concepto que ellos querían tener o con el concepto que ellos estaban esperando. Es por eso que ellos quisieron desecharlo. Los hombres que desecharon a Cristo fueron judíos, rabinos y principales fariseos. Y ellos lo desecharon porque no les servía para la idea que ellos habían creado acerca del Cristo. Síganme con mucho cuidado, los fariseos habían creado este concepto de que Jesucristo iba a venir aquí a la tierra como un libertador político militar, un libertador político militar. Y cuando ellos se encuentran con alguien que nace en un pesebre, que desarrolla este oficio de la carpintería, que viene como una persona humilde y emprende un camino hacia la cruz y lo ven morir, como no encajaba ese concepto con el concepto que ellos habían ideado, entonces por eso lo desecharon totalmente como algo inservible. Vean lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Esto es bien interesante. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios que Cristo comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser ¿qué? Desechado, ¿te das cuenta? Desechado, dice ahí. ¿Por quiénes? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermanos, muchas personas están así también hoy en día. Como el Señor Jesucristo no coincide con el concepto de Cristo que ellos están esperando, el resultado natural inmediato es el rechazo hacia el Mesías. ¿A qué voy con esto? Hay algunas personas que dicen, bueno, a lo mejor el tener a Cristo significa tener dinero o riquezas. Pero como ven que no lo tienen, no lo obtienen, ¿verdad? ¿Qué hacen? Desechan la idea de tener a Cristo. Dicen, uy, cuántos cristianos los veo tan heridos, ¿verdad? Cristianos que tienen mucho padecimiento económico, a lo mejor no es por ahí, porque el concepto que yo tengo es, el éxito es solamente tener dinero y riquezas. ¿Cuáles otros conceptos que el mundo pueda tener? El mundo puede decir, bueno, está esperando un milagro de sanidad, ¿verdad? Muchos llegan a Cristo para buscar ser sanados de alguna enfermedad, ellos mismos o a lo mejor su padre o algún familiar, pero como Cristo no les cumplió esa demanda, entonces desechan el concepto que ellos estaban esperando. ¿Sí me van siguiendo? Porque yo digo, bueno, si yo llego a Cristo y Cristo es amor, si Dios es amor y yo me acerco, entonces tengo que ser sanado completamente. Otro concepto que el mundo puede tener es tener a lo mejor una vida perfecta. De hecho hay una secta, ¿verdad?, que dice, pare de sufrir, caray, caracas. ¿Cómo pare de sufrir? Es un concepto que esta secta creó desde su entendimiento, esperando que sus demandas sean totalmente satisfechas, y cuando no son satisfechas, hermanos, el mundo rechaza a la persona de Cristo. Síganme con mucho cuidado. Cuando el ser humano crea un concepto de Cristo con términos muy terrenales, esto es muy delicado porque puede acabar en un rechazo inmediato. La definición del Señor Jesucristo no lo da el ser humano ni lo da la tierra. ¿Sabes quién lo da? Dios, el Dios creador de todas las cosas. Tengan mucho cuidado cuando ustedes crean un concepto de Cristo hacia sus necesidades o hacia sus demandas, porque cuando Dios no las cumpla, tu resultado inmediato va a ser rechazarle. Los judíos, los principales sacerdotes habían creado este concepto, pero como vieron a Cristo crucificado, dijeron, no, esto no es posible. Él no puede ser el Mesías, entonces lo desecharon. Pero fíjense cómo dice la palabra, no fue así para Dios. Vean lo que dice 1 Pedro ahora, capítulo 2, versículo 4, continuamos con nuestro versículo.
dice la palabra, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, y esta es la parte importante, mas para Dios, esta piedra viva, ¿qué es? Escogida y preciosa. Y esta es la definición a la cual todos nosotros nos tenemos que someter, amados. Estudiaba esta palabra escogida y literalmente significa seleccionada para hacer algo inminente. Esta piedra viva dice que es la favorita de entre muchas. Escogida quiere decir que fue la preferida. Hermanos, Cristo fue seleccionado por Dios para hacer algo inminente. Vean lo que dice ahora el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 35. Lucas 23, versículo 35. Vean lo que decían los judíos en ese tiempo. Dice la palabra, y el pueblo, ¿qué hacía? Estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó. Si esto es así, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, ¿qué? El escogido de Dios. Hermanos, como ellos vieron que Cristo estaba colgando de un madero y estaba muriendo, concluyeron inmediatamente, Él no puede ser el favorito de Dios. Porque esto es un ejercicio también obvio. Yo estoy seguro que dentro del calzado que tienes, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro. Dentro de todo el calzado que tienes unos tenis a lo mejor blancos, tienes unos tenis a lo mejor rojos, por ahí algún extrovertido, unos amarillos fosforescentes, ¿verdad? Algunos tienen unos que dices, ay caray, se puede ver a kilómetros, ¿no? Pero yo estoy seguro que dentro de todo tu calzado, tienes unos que son tus favoritos, yo lo sé. A lo mejor son esas botitas cafecitas, ¿no? Que solo te ponen los domingos. Son unos zapatos negros, ¿verdad? Y a los favoritos, hermanos, síganme muy bien. El concepto humano, dentro de todo de este ejemplo del calzado, los que son tus favoritos, no los tratas mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son tus favoritos, ¿verdad? No quieres que se percudan. Mi esposa puede ser testigo, ¿verdad? Yo con mis favoritos, cada vez que llego a la casa agarro un trapito, ¿verdad? Y los empiezo a limpiar porque se les da un cuidado mucho mayor que a los otros. Los estás limpiando, los tratas de preservar lo más que se pueda, pero cuando los judíos ven, se supone que era el escogido de Dios, y cuando lo ven siendo maltratado, cuando lo ven siendo escupido, cuando lo ven que está siendo latillado, y cuando ven que Él da su último suspiro en la cruz, ellos inmediatamente dijeron, Él no es el escogido de Dios, porque si no, se salvaría a Él y salvaría a todo el mundo. Pero lo que ellos no sabían, amada iglesia, es que Cristo había sido elegido para morir en esa cruz y quitar de esa forma el pecado del mundo. Lo que ellos no sabían es que Cristo había sido elegido para revelar quién es verdaderamente el Padre. Cristo había sido elegido para ser la cabeza y el sustento del cuerpo más grande y poderoso de toda la historia, que es la iglesia. Cristo había sido escogido para traer esperanza al hombre. Cristo fue escogido para darnos propósito, y la lista pudiera ser interminable, hermanos. Cristo es el escogido de Dios para cumplir sus propósitos eternos. ¿Me va siguiendo? Para Dios, dice la palabra, que Cristo es escogida. Y la segunda característica que se les da, o que se le da a Cristo más bien, es preciosa. Di conmigo preciosa. Fuerte, preciosa. Esta palabra preciosa quiere decir digno de honor, con mucha estima y distinción, valioso y apreciado. Cristo es la piedra viva que fue seleccionada para hacer algo inminente, y a pesar de que murió en una cruz y fue maltratado, Él es el único digno de recibir el honor, mucha estima, distinción, el valioso y digno de ser apreciado. Amados hermanos, no importa cuántas opiniones relativas
existan en este mundo tocante a Cristo, el verbo de vida. Si algunos están de acuerdo con quién es Él o no, pero esto no va a cambiar. Él siempre va a seguir siendo el escogido y la piedra preciosa de Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra en Romanos 14:11? Que aunque esté de acuerdo el mundo o no, va a haber un día en la que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. ¿Se imaginan qué hermoso ver esta escena? ¿Se imaginan en ese momento? Me acuerdo en el instituto que nos decían, van a haber muchos tipos de rodillas, porque dice que toda rodilla se va a doblar. Pero algunas rodillas van a ser de gloria, van a ser unas rodillas de alabanza. Nos vamos a postrar al reconocer que Él es el Señor, pero otras rodillas van a estar dobladas por vergüenza. Van a ver que Él realmente era alguien vivo y verdadero y se van a doblar y van a caer avergonzados. Ni siquiera van a poder sostener su cabeza de la vergüenza tan grande que les va a dar. Otras rodillas van a caer dobladas porque van a ser totalmente desarmados y por más inteligentes que se creían, va a haber un momento en donde Cristo va a ser exaltado. Y no importa el concepto que tenga el mundo, no importa cuántas opiniones haya y cuántas sea, en cuanto a la relatividad de la existencia de Cristo, va a haber un día en donde Él se va a manifestar y todos lo van a reconocer. Hermanos, es impresionante que dentro de este contexto, el ánimo del apóstol Pedro sea que nos acerquemos a aquel que discierne los pensamientos, aquel que sabe nuestras palabras aún antes de que las digamos, aquel que tiene el poder para sanar nuestro corazón en medio de la oscuridad. Continúa nuestro pasaje, vámonos nuevamente a 1 de Pedro capítulo 2 y avanzamos entonces ahora sí al versículo 5. ¿Está ahí? Dice la palabra, vosotros, es decir, ustedes los creyentes, también como piedras, ¿qué? Vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Hermanos, prosigue el autor y dice que al acercarnos nosotros a aquella piedra viva, nosotros también nos convertimos en piedras vivas. Acuérdense que nos estamos desarrollando en esta metáfora tan extraordinaria que utiliza Pedro acerca de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una construcción que va en ascender, una construcción que va creciendo, una construcción en donde la base es Cristo, la piedra viva, escogida y preciosa. Y ahora dice el apóstol Pedro que nosotros también somos parte del fundamento. Nosotros también fuimos injertados en el olivo de Abraham. Nosotros también participamos de las bendiciones de Cristo sobre nuestra vida. Y también se nos da la característica de que somos piedras vivas. Dice la palabra de Dios que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero si permanecemos en Él, dice la palabra, llevaremos ¿qué? Mucho fruto. Y dentro de esta metáfora de la construcción, nosotros como creyentes, escúchenme bien, nos volvemos en una herramienta seleccionada para participar, escuchen bien, activamente de la construcción de la obra de Dios. El creyente fue seleccionado y redimido para que nosotros participemos activamente en la construcción de la casa de Dios. Activamente. ¿Cuál es la manera en la que el creyente se tiene que activar, si así lo podríamos decir? Dice el versículo, vámonos otra vez al versículo 5, capítulo 2. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo. Pero fíjense, ¿cuál es el propósito? ¿Te das cuenta? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo.
Síganme con mucho cuidado, ya casi vamos terminando, amados hermanos. Cristo es el fundamento, es la piedra viva. Nosotros somos hechos partícipes del fundamento de la iglesia también. Somos parte de la edificación. Pero así como nosotros somos herramientas, cada herramienta sirve para una cosa en específico. Tú agarras un desarmador de cruz para sacar algo que tiene cruz, un plano solamente si es plano. Tú utilizas un taladro para un fin en específico. Cada herramienta es para un fin en especial. Y así como las herramientas lo son, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos injertados, metidos en la edificación para ofrecer sacrificios. Qué interesante. Un cristiano cree, hijo, esto es impresionante, un cristiano cree que cuando uno llega a Cristo solamente es venir a la iglesia, sentarse en una silla e irse después. Los cristianos creen que fuimos injertados en el cuerpo de Cristo para estar de una manera pasiva. Pero esto va todo lo contrario a la palabra de Dios. El cristiano tiene que estar activo, ofreciendo sacrificios cada día, a cada rato. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? Dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se hacía sacrificio de un animal, ¿verdad? Llevaban el animal, transmitían al animal los pecados y los ofrecían en holocausto, ¿verdad? A Dios. Antes los sacrificios eran totalmente físicos, se podría decir, que simbolizaban una verdad espiritual. Pero el autor está hablando acerca de sacrificios espirituales. Yo decía, qué interesante, ¿cuáles serán estos sacrificios espirituales? Fíjate, en primer lugar, un sacrificio espiritual que podemos hacer es ofreciendo nuestros cuerpos. Di conmigo, ofreciendo nuestros cuerpos. Vámonos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Miren qué hermosa es la palabra de Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo. Qué interesante, ¿verdad? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es un sacrificio espiritual que tiene que estar haciendo el creyente constantemente? Ofreciendo su cuerpo, dice aquí, en sacrificio vivo. Esto quiere decir viviendo en santidad. La iglesia fue introducida en la edificación, ¿verdad? Para ofrecer un sacrificio espiritual que es vivir en santidad. ¿Cuál es otro sacrificio espiritual? Nuestras ofrendas. Di conmigo, nuestras ofrendas. Fíjate ahora lo que dice Filipenses, sígueme con mucho cuidado. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4, 18. Es muy importante que me sigan en estos versículos, ya vamos terminando. Filipenses 4, 18. Decía Pablo a la iglesia, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, y después ¿qué dice? Sacrificio. ¿Te das cuenta? Sacrificio, dice la palabra, acepto, agradable a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? En primer lugar, ofreciendo nuestros cuerpos. Un sacrificio espiritual en segundo lugar también es ofreciendo nuestras ofrendas. El creyente tiene por mandato sostener por medio de sus ofrendas a la obra y a los siervos de Jesucristo. Otro sacrificio espiritual en tercer lugar dice nuestra alabanza. Di nuestra alabanza. Mira lo que dice Hebreos, vámonos rápidamente, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Está ahí? Hebreos 13, 15, dice la palabra de Dios, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que dice, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan, ¿qué?
su nombre, el estar alabando constantemente el nombre de Dios. Es hermoso cuando llegamos, ¿verdad?, en la mañana y cantamos las alabanzas porque precisamente estamos confesando, estamos diciendo altamente quién es Cristo, cuáles son sus atributos, qué es lo que hizo por nosotros. Pero esta alabanza tiene que ser no solamente en la iglesia, tiene que ser en el trabajo con tus compañeros, tiene que ser en tu hogar con tu familia. Sacrificio de alabanza, y dice la palabra que es fruto de labios que están confesando siempre cuál es su nombre. ¿Sabes para qué fuiste hecho, amado y amada? Para ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. ¿Sí vas conmigo? No, que alaben solo los de la alabanza. Ah, caray. Híjole. Todos somos llamados a alabar a Dios, hermanos. ¿Cuál es otro sacrificio espiritual? Hebreos capítulo 13, versículo 16. Ahí mismo, Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales, ¿qué? Sacrificios. Qué interesante, ¿verdad? Se agrada a Dios. ¿Cuál es el cuarto sacrificio espiritual? Nuestra disposición para ayudar a otros y hacer el bien. Fíjate, ya concluyendo este estudio de esta mañana, tú depositaste tu fe y tu confianza en Cristo, ¿verdad? En la piedra viva. Inmediatamente dice la palabra de Dios que tú también entonces eres una piedra viva, eres parte de la edificación de la iglesia, pero tu rol dentro de la iglesia no es una participación pasiva de solo venir a sentarte los domingos. Tu participación tiene que ser activa. Una piedra muerta solo involucra una posición, una piedra viva actúa desde esa posición. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu rol? Ofrecer tu cuerpo en santidad. En segundo lugar, ofrecer tus ofrendas para la extensión del evangelio. En tercer lugar, tienes que ofrecer tu alabanza. Y en cuarto lugar, tienes que tener disposición para ayudar a otros, y dice la palabra, y hacer el bien. Como decíamos hace 2 domingos, el amor entre los creyentes es el distintivo más grande que tiene una iglesia. No nos podemos llamar cristianos si no estamos en disposición para ayudarnos unos a otros. Y hermanos, quiero que todos volteen a su derecha, volteen a ver allá. Dios es fiel y Dios está lleno de gracia y nos está dando algo que es hermoso. Se va a ampliar el auditorio. Pero un gran poder conlleva también una gran responsabilidad. Aquí los quiero animar en esta mañana, hermanos, a que si Dios nos está dando algo tan hermoso, que ya sea hora de que participen de una manera activa, a que sean parte de la obra de Dios. No nos conformemos solamente con venir a la iglesia y sentarnos. Si Dios lo está haciendo de esta manera es porque nos quiere hacer parte a todos nosotros. ¿De qué forma? Ofreciéndonos en santidad a Dios, es lo principal. Sin santidad no podemos ser usados, dando nuestros diezmos y ofrendas para que la obra de Dios crezca, ofreciendo alabanza a nuestro Dios y siempre ayudándonos mutuamente. Una piedra muerta ocupa una posición, una piedra viva actúa desde esa posición. Amén. Yo les pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de piedra quiere ser, hermano? ¿Piedra de tropiezo? Esa nos sale re bien, ¿verdad? A veces. ¿O quiere ser una piedra viva? Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios, gracias, Padre, porque tú eres hermoso. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Dios, cuando nos ponemos a pensar en este contexto, ¿cuántos hombres desecharon a Jesucristo? Después de haber sido examinado como Cristo no encajaba con su concepto, Él fue desechado. Dios, líbranos, Padre, de hacer esto dentro de nuestras vidas. No definir a Cristo de acuerdo a nuestras necesidades. No definir a Cristo, Señor, conforme a lo que nosotros demandamos.
Él es el escogido y Él es también precioso ante tus ojos, Señor. Gracias porque Él quitó el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque Él trajo esperanza, nos redimió, Padre, nos dio vida eterna. Gracias, Señor, porque Él es el fundamento. Y Dios, en esta mañana yo oro, Padre, para que cada uno de nosotros como congregantes podamos ser conscientes, Señor, que necesitamos tener una participación activa dentro de tu obra, Señor. Ayúdanos a poder ofrecerte sacrificios espirituales de santidad para poder ser usados, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder dar también nuestros diezmos, nuestra ofrenda de una manera constante y disciplinada para tu obra también, Señor. Dios, te pido, Padre, que pueda estar alabando tu santo nombre en todo lugar a donde vaya. Y, Señor, qué importante que es que nos ayudemos unos a otros, Dios. Ayúdame, Padre, a poder ser sensible a la necesidad de mis hermanos. Y Dios, gracias, Padre, porque tú nos estás dando un lugar que va a ser muy amplio, Señor, pero la responsabilidad también es grande. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.